¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica. Como cada mañana, en este día miércoles, los acompañamos con las informaciones más importantes. En vivo son las 8:01. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Tenemos harta información para compartir con ustedes el día de hoy y vamos a partir adelantando algunos de estos temas. Primero conversaremos sobre la decisión que adoptó el Banco Central ayer de un nuevo recorte en la tasa de interés que llega a su nivel más bajo desde mediados del año 2022. En este proceso de normalización de la tasa, el banco decidió recortarla en 75 puntos base para llevarla a 9,5%. Esa es la tasa de referencia en nuestro país. El dato es bien importante, estaba en línea con el mercado, pero sobre todo la justificación del Banco Central hay varios elementos que vamos a estar revisando. Y se da además en la previa del IPOM, el informe de política monetaria, que se conoce hoy para el tercer trimestre. Ya veremos cuál es el escenario macroeconómico que está viendo el Banco Central. ¿Qué fue lo que dijo el banco? ¿Cuál fue el análisis del mercado? Lo revisamos en minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, también les contaremos de las reacciones que generó el anuncio del gobierno sobre la reforma de pensiones. La ministra Yanet Jara confirmó que se va a dividir en dos partes. La primera abordando los temas más urgentes del destino del 6%, de la organización de la industria. Y en la oposición ya empiezan a sacar sus conclusiones sobre esta estrategia legislativa que adoptará el gobierno. Dicen que no ha habido conversación suficiente, en todo caso, más allá de algunos encuentros informales con el Ejecutivo. Esa es la crítica que hacen en la oposición. Y en algunos segmentos de partidos independientes, digamos, del PDG, por ejemplo, y de otros votos independientes que serán claves en la Cámara de Diputados, también reclaman que no ha habido conversaciones suficientes para llegar a un acuerdo antes de que se presenten las indicaciones al proyecto. Revisamos todo eso en una nota que hemos preparado para hoy. El dólar sigue jalando, llegó a su nivel más alto de este año, 875 pesos. Ese fue el cierre tras una subida muy fuerte el día de ayer. Hubo factores externos que incidieron en este momento de que está viviendo el dólar, el tipo de cambio acá en Chile, pero también otros factores a nivel local, dicen los analistas. La internalización, por ejemplo, de este recorte de tasas que está haciendo el Banco Central es uno de los factores que está influyendo en este proceso de alza del tipo de cambio. Les contamos más también en minutos. Y a nivel de negocios, ayer fue un remesón para el retail, pues Falabella confirmó que su gerente general, su CEO hasta ahora, el argentino Gastón Bottazzini, dejará su cargo. Lo hará el 1 de enero del próximo año, pero esta es una noticia bien relevante para una empresa que está pasando por momentos difíciles. En sus últimos reportes financieros ha mostrado caídas de ingresos, EBITDA negativos también, y esos resultados son los que están remeciendo a la cadena de retail por estos días. Eso también se los vamos a comentar en unos minutos acá en Agenda Económica. Bien, y vamos a revisar datos de los mercados también, por supuesto, a esta hora para ver qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional en una semana donde la tendencia, hasta ahora al menos, había sido de ganancias. Hoy día hay momento de correcciones en distintos indicadores bursátiles. Como pueden ver, hay caídas, por ejemplo, en Europa de 0,67% para el Eurostoxx. Londres también cayendo en la misma magnitud. La bolsa de Hong Kong cerró en terreno negativo, pero casi sin variaciones y apenas con un 0,04% de retroceso, mientras que el Nikkei en Japón está subiendo 0,62%. Caídas entonces en las bolsas europeas después de un inicio de semana que había estado favorable para los mercados. ¿Qué ha pasado acá en Chile en la última sesión? Siguen profundizándose las pérdidas para la bolsa local. 5.927 puntos llegó el IPSA con una caída ayer superior al 1%. El dólar, como les contábamos, sube a 875 pesos y la UF hoy se cotiza en 36.158 pesos. Bien, partimos nuestra edición de hoy contándoles sobre esta noticia, la que entregó el Banco Central, que ayer, tras la reunión de sus consejeros, resolvió por unanimidad, ese dato es bien importante, reducir la tasa de referencia en 75 puntos base. Eso significa llevarla a niveles de 9,5% y continúa entonces con esta trayectoria de corrección, de normalización de la tasa de interés después de haber estado en máximos históricos. Revisemos en la siguiente gráfica cómo ha sido la evolución precisamente de la tasa de interés
interés de referencia de la tasa de política monetaria. Aquí alcanzamos a ver precisamente cómo fue subiendo de manera bien acelerada durante el año 2022 hasta llegar a este máximo de 11,25% en la reunión de octubre del año pasado. Luego de mantenerse en esos niveles hasta junio de este año, hasta 2 reuniones de política monetaria atrás, ha comenzado el proceso de recorte del Banco Central. Un proceso que ha sido gradual, que se dio primero con un recorte más fuerte de 100 puntos base hasta los 10,25% y que ahora se reduce con un recorte, digamos, más moderado por parte del Banco Central de 75 puntos base. La baja entonces ahora va a una menor velocidad, estaba dentro de lo que estaba esperando el mercado, aunque hay algunas voces, como el economista José Gregorio o Jorge Zelaibe también, que plantean que es necesario ir acelerando la marcha un poco para darle más impulso a la reactivación de la economía. De todas maneras, la tasa vuelve al nivel más bajo que no veíamos desde julio del año 2022. ¿Qué es lo que está considerando el Banco Central? La evolución del escenario macroeconómico, dice en su comunicado textual el día de ayer, y sus implicancias en la trayectoria de la inflación. Veamos parte del comunicado precisamente que entregó el Banco Central, algunos párrafos destacados para entender qué es lo que está mirando precisamente el Consejo para justificar esta decisión de recorte de tasas. El escenario macroeconómico ha evolucionado acorde con lo anticipado, dice el banco, proyectándose que la inflación va a converger a la meta de 3% en la segunda parte del año 2024. O sea, da y mantiene esta percepción de que están ancladas las expectativas inflacionarias. De materializarse las proyecciones, dice el banco, del escenario central, en el corto plazo la tasa continuará la trayectoria delineada en la reunión previa. Es decir, vienen más recortes, eso lo ratifica también el banco en este comunicado. Veamos ahora algunos comentarios del mercado precisamente, que como les decíamos, esperaba este recorte, no es sorpresivo en ese sentido y en esa línea de todas maneras surgen algunos espacios, por supuesto, para algunas propuestas distintas respecto a lo que debe ocurrir en las próximas reuniones de política monetaria. Veamos qué dice Scotiabank, por ejemplo. Consideramos que el IPOM muy probablemente, el informe de política monetaria que se conocerá hoy, va a delinear un escenario base con otros recortes de 75 puntos en las próximas 2 reuniones del año. ¿Y eso qué significa? Bueno, que la tasa de política monetaria va a llegar a cerca de un 8% a diciembre. Solo la concreción de algunos escenarios de riesgo podría llevar a acelerar el proceso de recortes, dice el banco Scotiabank. Revisemos otro de los comentarios del mercado también, Banco de Chile a continuación para ver Copeuch, para ver qué es lo que está mirando el mercado sobre esta decisión. El escenario central del IPOM no debería presentar grandes cambios, dicen. Esperamos una revisión hacia abajo en el rango de crecimiento proyectado para el 2023. Pasando entonces a un rango de 0% de crecimiento a 0,5% negativo. Respecto a la inflación, a diciembre de este año debería estar en torno al 4,2% estimado previamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. El IPOM, este informe de política monetaria, entrega más detalles de lo que está mirando el Banco Central. ¿Cuál será el nivel de crecimiento de aquí a fin de año? ¿Cómo va a evolucionar la inflación? Viene un detalle mucho más específico, lo conoceremos esta mañana y vamos a estar informándoles de eso, por supuesto, durante el día. Bueno, escuchemos también parte del análisis que pudimos recoger el día de ayer de otros actores de mercado. Vamos a escuchar al economista de Banco Santander, Claudio Soto, y también lo que dijeron desde la agencia Renta 4. Será difícil que el Banco Central pueda lograr el objetivo de 8% de tasa de interés de aquí a fin de año, aún quedándole 2 reuniones, porque el contexto ha cambiado desde que empezó la reducción de tasas de interés, principalmente en lo que se refiere al dólar, que ha subido más de un 8% desde los mínimos de julio, y por otro lado la inflación subyacente y la inflación estructural sigue todavía muy alta, sobre el 9%. Por ende, el Banco Central tiene muy difícil la misión de seguir bajando la tasa de interés en un contexto que todavía amenaza con un rebrote inflacionario. Deberían ser entre 150 y 175 puntos base de recorte repartidos en estas 2 reuniones. El timing exacto puede que dependa más bien de los datos que vayan saliendo, pero estamos hablando de 2 recortes sustantivos, con lo que la tasa llegaría a fin de año entre 8 y 7,75 aproximadamente. Por ahí alguien decía que era difícil que la tasa llegara al 8, yo creo que no. Yo creo que la tasa va a llegar al 8 o incluso por debajo del 8, porque lo cierto es que la inflación viene a la baja, la economía está muy débil
y los riesgos para la inflación todavía son bastante acotados. Así que hay espacio para bajar la tasa. Vamos a cambiar de tema, 8:11. El gobierno sigue buscando estrategias distintas para poder avanzar en su reforma de pensiones. La última noticia que tuvimos al respecto la confirmó la ministra del Trabajo, Janet Jara. El proyecto se va a dividir en dos partes y la primera parte, probablemente la más relevante de todas, debería avanzar pronto. En las próximas semanas se conocerán los cambios que va a introducir el gobierno al proyecto. Orlando Silva reportó sobre las reacciones del mundo político. No, pues totalmente de acuerdo que tiene que ser para cada persona, porque si no nadie va a trabajar. Canadá, Japón tienen pensiones mucho más altas y que es diferente el sistema al de nosotros. Es un sistema mucho más solidario. Yo no estoy de acuerdo netamente con que toda la capitalización sea partidaria por la gente y de uno. Debería ser individual. 30 años más, recién serían los frutos para esas personas que quieren los 6% para ellos solamente. Una repartición en el 6% del aporte del empleador. Opiniones divididas en las calles y también en el Parlamento. Las posiciones en torno a la reforma previsional no se acercan y en un nuevo intento del gobierno para que el debate no se siga alargando, ahora la ministra del Trabajo confirmó que la reforma se dividirá en dos etapas. Esto con el objetivo, señaló, de alivianar el proyecto. Un primer proyecto que trataría de tres materias básicamente. En primer lugar, el destino de la nueva cotización del empleador, que creemos que es importante que una parte vaya a Seguro Social a fin de subir pensiones actuales y futuras. En segundo lugar, la reorganización de la industria. Sabemos que es necesario que estos márgenes importantes hoy día de utilidades que tienen las empresas, las AFP en particular, sean estas rentabilidades también transferidas mediante una baja en la comisión para los afiliados. Y en tercer lugar, el aumento del monto a la PGU a 250.000 pesos y su universalización efectiva. Para avanzar en este proyecto de ley se requiere construir mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional. En ese contexto, la ministra Jara ha hecho anuncios que dan cuenta de la voluntad de acuerdo que tiene el gobierno. Puede haber algunos que estén preocupados de otro tipo de intereses. Nosotros estamos preocupados de cómo se protege mejor a las personas y en ese contexto hemos manifestado nuestra voluntad de acuerdo. Lo que realmente mejora las pensiones rápidamente es la separación del proyecto, pero aumentando la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Todo lo demás va a traer mucho más conflicto porque este sistema de reparto que el gobierno quiere establecer trae como consecuencia una ayuda económica a los actuales jubilados muy pequeña, muy menor. Y trae un daño previsional a los trabajadores en el largo plazo que nosotros no estamos disponibles para poder avalar. Es que los llamados de un lado y otro no tienen el efecto de hacer avanzar la discusión y la paciencia se comienza a acabar. Yo tengo una pensión de 100 y tanto. Necesita que se reforme y que haya una mejoría. Ahora. Ya está bueno ya. Está bueno, hace mucho tiempo que se está discutiendo sobre esto. Y los pensionados seguimos mal. La política en este momento es tema de pelea entre ellos, ¿no? Y ponerse de acuerdo porque se necesita ese dinero. Los jubilados necesitamos ese dinero. Tiene que ser ahora. No podemos, los adultos mayores no pueden esperar 10 años, o sea, 10 años más. Y en medio de este debate, las aseguradoras dieron a conocer una encuesta que revela que 6 de cada 10 personas señala preferir una pensión fija vitalicia. Cuando hacemos foco en el minuto de la jubilación, ahí encontramos varias cosas interesantes. Lo primero es que las personas en ese minuto lo que quieren es estabilidad. Que no tenga variaciones respecto al mercado, que no dependa del gobierno de turno, que no dependa de una decisión de político. Yo quiero una pensión fija en UF para toda la vida. Lo único concreto por ahora es que las indicaciones a la reforma que se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se ingresarían a fines de septiembre. Bien, ya les contábamos en nuestros titulares que el precio del dólar sigue subiendo y con harta fuerza. Ayer lo hizo en casi 15 pesos y llegó a su nivel más alto en lo que va de este año y ya había llegado a varios máximos en las semanas previas. 875 pesos fue el cierre para la moneda norteamericana en esta jornada, en la sesión de ayer martes. Fue la mayor alza diaria desde el 12 de junio de este año, además, en casi 3 meses, cuando subió 18 pesos. Ese fue el resultado entonces para el tipo de cambio en una jornada que, según los analistas del mercado, estuvo fuertemente guiada por una apreciación del dólar
a nivel internacional, no solo acá en Chile, y donde además influyó también la decisión del Banco Central, aunque ya estaba más internalizada, de esta disminución en la tasa de interés de referencia en 75 puntos base. De ahí entonces que hubiera subido con fuerza el tipo de cambio durante la sesión de ayer. De todas maneras, en el mercado estiman que es posible que el dólar podría ver algunas caídas, pero de manera marginal en las próximas jornadas, en un contexto donde además la bolsa de comercio local también ha ido retrocediendo. Como les contábamos, ayer cayó por debajo de los 6.000 puntos, llegó a su menor nivel desde el 6 de julio, en otro factor que puede poner más presión a la moneda norteamericana. Bien, y vamos a ir a otro tema para analizar una información importante que entregó la cadena de retail Falabella el día de ayer. Su CEO, el gerente general Gastón Bottazzini, dará un paso al costado y dejará la empresa a partir del 1 de enero del próximo año, según se informó en un comunicado esencial, en un hecho esencial, por parte de la compañía. La salida del argentino es bien relevante porque se da en un contexto difícil para la empresa. Esto fue lo que dijo el comunicado de Falabella: en todos estos años hemos emprendido muchas iniciativas, hemos tenido éxitos y hemos cometido errores, decía Bottazzini en este comunicado de prensa. Ambos han contribuido a un proceso en el que hemos crecido mucho como organización. Estoy seguro, dice, de que durante los próximos años cosecharemos todos los frutos de los esfuerzos hechos durante el desafiante proceso de digitalización de la compañía. Y en ese sentido, el comunicado, da a entender que hay un cierre de ciclo de parte de Bottazzini en este intento por transformar a la empresa desde el punto de vista tecnológico y llevarla sobre todo al comercio digital en un proceso acelerado por parte de la pandemia. Bueno, ahora viene un proceso de búsqueda para su reemplazo en un momento bien desafiante. Los papeles de la acción han caído con fuerza en los últimos años, desde más de 6.000 pesos. Hoy día se está valorizando en torno a los 2.000 pesos por acción, y en un momento donde los resultados financieros, además, los últimos entregados, han sido negativos para la compañía. 8:18, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica 8:21 y vamos a conversar sobre la reforma de pensiones, el avance de las negociaciones también para sacar adelante esta iniciativa, y para eso estamos en contacto a esta hora con el diputado de la bancada del PPD, Héctor Ulloa. Gracias por conversar con nosotros, diputado. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por el contacto. Diputado, bueno, ayer nos enterábamos en voz de la ministra Janet Jara que el gobierno va a dividir el proyecto en dos, dejando los temas más difíciles para una primera etapa, el destino del 6%, la estructura de la industria, entre otras cosas. ¿Qué le parece la estrategia que va a llevar adelante el gobierno, diputado? Sebastián, sí, efectivamente, ayer fuimos comunicados expresamente por la ministra Jara respecto de la división legislativa en términos de hacer más, creo yo, más flexible la votación o la entrada en discusión en particular del proyecto. Es un tema bastante complejo. Ahora, desde el punto de vista legislativo, me parece que es lógico dividir lo central de la reforma, que es la existencia del seguro social, si es un 6% o no, pero finalmente es un seguro social. La división de la industria, si es que va en el mismo tenor que se inició el proyecto de ley del gobierno, y la PGU. Eso efectivamente son los temas centrales. Los temas accesorios, pero no menos importantes, pero siguen siendo accesorios, son fundamentalmente el tema de la cobranza previsional, el tema de los depósitos voluntarios, de los depósitos convenidos, ahorro voluntario, en fin. Sí. Todos esos temas que, si bien son relevantes de todas maneras, no persiguen el fin principal, que es la existencia de un seguro social, diputado, PGU y fundamentalmente división de la industria. ¿Y es una buena estrategia para tratar de llegar a algún acuerdo? Yo creo que sí, porque finalmente sirve creo yo, para sincerar el debate, porque finalmente lo que se discute hoy día es la existencia o no de un seguro social. Si estamos de acuerdo con la derecha o no en la existencia de ese seguro social y de la cuantía de ese seguro social, una vez, ojalá, la derecha se abra a la existencia de este seguro, tenemos que determinar la cuantía. Y si esa cuantía efectivamente va a ser importante
para lograr prestaciones como las que señala la reforma. Ya, pero diputado, hasta ahora uno tiene la sensación, disculpe, pero uno tiene la sensación de que las conversaciones están completamente estancadas para avanzar hacia el seguro social. No se ve apertura de parte de la oposición. Efectivamente, no hay apertura, no hay sesión alguna, son posiciones absolutamente irreductibles hasta el día de hoy, pero la gracia que tiene esto es que uno no puede ceder, pues uno tiene que buscar consenso. Yo, hasta el día de hoy, junto con otros parlamentarios, estamos en conversaciones de carácter privado justamente para abrir este debate, porque efectivamente este debate hoy día está a foca cero prácticamente. Yo entiendo, pero no me puedo quedar con esa convicción. Yo tengo que, en lo personal y junto con otros parlamentarios, tenemos que buscar una fórmula que nos permita llegar a un acuerdo, en el fondo de decir, todos ganamos y todos perdemos. Aquí lo que está en juego, mira Sebastián, yo creo que lo que está en juego hoy día es, por un lado, la existencia de un seguro social que es un tema irreductible para algunos de nosotros, que dé certezas, que pague prestaciones, sobre todo fundamentalmente que premie los años cotizados. Y en la derecha hay posiciones legítimas, irreductibles también, y que se basan fundamentalmente en la creencia que todo ojalá se vaya a cuentas individuales. Sí. Esos son los dos extremos que tenemos que consensuar. No es fácil, pero diputado, hay que abrir otras posibilidades, hay que explorar otro tipo de acuerdo. Pero si le pusiéramos número a esa distribución del 6%, en el fondo, ¿cuánto de eso va a un seguro social? ¿Hay alguna fórmula que usted cree que pueda generar más consenso? Yo creo que sí, porque la fórmula de este 6% que propone el gobierno quizás es una fórmula estrecha que no nos permite mirar con cierta margen de optimismo que todos salgamos ganando. Se ha dicho, por ejemplo, que la fórmula hoy día del gobierno es del 4 y 2, la democracia cristiana está en la fórmula del 3 y 3, y la derecha sigue irreductible en su posición de 6-0. Por tanto, tú tienes razón, Sebastián. Estamos en un mundo todavía de mucha de lejanía, de distancia entre ambas posiciones. Y estamos explorando, te insisto, posiciones que nos permitan decir tanto nosotros que tenemos un seguro social, que podemos tenerlo, que la cuantía es suficiente como para pagar prestaciones de 0,1 UF por año cotizado, y que al mismo tiempo la otra parte, ojalá también lo deje satisfecho en términos de que una buena parte se vaya a cuenta individual, que es el gran foco, creo, hoy día de la discusión. Bueno, pero el tema desde la oposición dicen es que para hacer solidaridad ya está la PGU y que se puede reforzar la PGU incluso para poder mejorar las pensiones al día de hoy y hacer solidaridad por esa vía, que no sería necesario en el fondo ese seguro social. No, sí, esa posición es bastante contradictoria con lo que se decía 3, 4 años atrás. No se decía que la solidaridad... Aquí lo que necesitamos, Sebastián, es solidaridad en el pilar contributivo. No en el pilar contributivo. Es más, en los países que tienen solidaridad, siempre se entiende que la solidaridad es la parte contributiva de la pensión. Es por eso que hoy día nosotros estamos en una anomalía de ese punto de vista. Pero la PGU logra suplir ese rol, ¿no? Una PGU le entrega una base financiada con impuestos de todos, por tanto con solidaridad también a no todos, a gran parte de los chilenos que pueden acceder a ella. Sí, a una buena parte hoy día, al 90%, la reforma tiende al 100% para hacer una PGU realmente garantizada y universal. Efectivamente, tú tienes razón, pero en los países que tienen solidaridad se entiende que la solidaridad está en la parte contributiva. Ahora, eso no le dice nada finalmente a la persona hoy día que está viendo este debate bastante difícil, duro, árido, porque finalmente este debate no le dice nada. Lo que dice un adulto mayor hoy día, ¿cuánto me sube la pensión? Eso es lo que me pregunta. Ahora, estamos conscientes con la derecha en la necesidad de aumentar la PGU. Eso no hay problema. Quizá ahí hay un problema respecto al financiamiento, pero por eso yo insisto en que es necesario buscar una fórmula de acuerdo un poquito mayor a los solos votos que podamos tener en la sala de la Cámara de Diputados, porque finalmente esta reforma tiene que ser sustentable, tiene que ser firme, tiene que dar certeza en el largo plazo y no estar supeditada imagínate, a los votos de 1, 2, 3 parlamentarios, porque eso finalmente podría ser una victoria eventual, pero puede ser una victoria bastante pasajera, y este sistema de pensiones, como tú bien sabes, Sebastián, necesita certeza y necesita sustentabilidad en el largo plazo y no en el corto plazo. Ahora, el riesgo es grande si es que no están los votos y el gobierno no los tiene hoy día y va a estar en una negociación bien al filo. Digamos, el escenario de riesgo es importante si es que el gobierno insiste en llevar a votación este proyecto a fin de mes.
Así es, yo lo he dicho con todas sus letras, lo he hablado personalmente con la ministra Jara, me parece que es un error llevarlo con los votos justos. Nos puede pasar exactamente lo mismo que nos pasó con la reforma tributaria. La gente no entendería, por ejemplo, que si de perderse por 1 o 2 votos se pierda también la parte en la que estamos de acuerdo con la derecha, que es el aumento de la PGU. Sí, claro. Eso sería inentendible. ¿Tú me entiendes, Sebastián? O sea, imagínate que mismo estamos de acuerdo con la derecha que era aumentar la PGU, pero por ir por algo más y perderlo por 2 votos sería absolutamente inentendible para la gente que hoy día necesita un aumento, por lo menos, en la parte no contributiva. Por tanto, evidentemente, creo que necesitamos un acuerdo un poquito mayor para no pasar ese tipo de penuria o angustia, porque, insisto, sería absurdo e incomprensible para la gente. Bien, diputado Ulloa, gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, gracias, Sebastián. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, buen día. 8:29, nos vamos. Gracias por acompañarnos. En minutos comenzamos Noticias Express aquí en CNN.